Muy buenas noches, mis hermanos. Sean todos bienvenidos a nuestro culto de estudio bíblico. Damos gracias a nuestro Dios por la bendición de estar juntos en esta noche y les invito en estos momentos para comenzar, entonemos juntos un himno que nos recuerda acerca del gozo y la alegría que es poder tener a Dios en nuestro corazón, el poder caminar junto a Él. El himno número 230, Dicha grande es la del hombre. Dicha grande es la del hombre, cuyas sendas rectas son, lejos de los pecadores, lejos de la tentación. A los malos consejeros deja porque teme el mal. Huye de la burladora, gente impía e inmoral. Antes en la ley divina cifra su mayor placer, meditando día y noche en su divina saber. Como el árbol verde, bien regado y en sazón, frutos abundantes rinde y hojas que perennes son. Cuanto emprendes prosperado, duradero les se ve el bien. Muy diversos resultados sacan los que nada creen, pues los lanza como el tamo que el ciclón arrebató. De pasiones remolino que a millones destruyó. En el juicio ningún malo, por lo tanto se alzará. Entre justos congregados, insensatos nunca habrá, porque Dios la vía mira, por la cual los suyos van. Otra es la de los impíos, al infierno bajarán. Una dicha y un gozo saber que estamos en los caminos de nuestro Señor, porque tenemos la confianza y la plena seguridad que a pesar de los problemas que estemos atravesando, tenemos siempre a su mano guiando en nuestro caminar. Y mis hermanos, para comenzar vamos a tener en estos momentos unas palabras de oración. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos por la bendición de permitirnos estar en este culto de estudio bíblico. Gracias por tu misericordia, por tu provisión y por tu compañía. Asimismo, mi Dios, rogando por cada uno de mis hermanos que estamos atravesando por esta situación tan difícil de nuestro país y de nuestro mundo, rogando por la confianza, Señor, rogando por tu provisión y siempre esperando en tu misericordia y sabiendo y teniendo la plena seguridad que tú tienes el control de nuestras vidas, que eres un Dios soberano y misericordioso que siempre está a nuestro lado. Y asimismo, mi Dios, ponemos en tus manos este tiempo, que sea un tiempo de bendición y un tiempo de edificación para cada uno de nosotros. Bendice los cánticos y el estudio de tu palabra. Gracias te damos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y entonaremos juntos el himno número 63 en nuestros himnarios. Digamos en esta noche que nosotros servimos a un Dios vivo y verdadero. Al Cristo vivo sirvo. Al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está.
aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijad, cristianos, hoy himnos entonad, eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantad. Ayuda y esperanza es del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Amén. Así es, mis hermanos, recordemos siempre que servimos a un Dios vivo y verdadero, que venció la enfermedad y la muerte, y es nuestra esperanza en gloria por siempre. En estos momentos, mis hermanos, quiero invitarles a tener la lectura de la palabra de nuestro Dios. Muy buenas noches, amados hermanos. La lectura bíblica para hoy la encontramos en la carta a los Hebreos, capítulo 4. Vamos a leer los versículos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hasta aquí la lectura en esta noche. Damos gracias a nuestro Dios por la lectura de su palabra. Y una de las mayores certezas que creo yo como creyentes tenemos de la presencia de Dios en nuestras vidas es poder verlo a través de su creación. Al contemplar los cielos, al ver el firmamento y sus estrellas, al oír su voz en un potente trueno o en lo delicado de un manantial. Porque este amor que Dios manifestó en su creación es ese amor que Él manifestó a través de Jesucristo en nuestras vidas, muriendo por nosotros. Y eso hace expresar en nuestras vidas esa gratitud y reconocimiento de cuán grande es nuestro Dios para con nosotros. Y yo le invito a entonar este hermoso cántico que habla de aquello.
de cuán grande es nuestro Señor. Himno número 15. Cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón se llena de emoción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón se llena de emoción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón se llena de emoción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón se llena de emoción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y en esos momentos les invito a escuchar el estudio bíblico de esta noche. El tema para esta noche, queridos hermanos, es Jesús nuestro intercesor. Estamos entrando a esta semana llamada la Semana Santa y en medio de esta cuarentena es necesario que nosotros hagamos un alto y reflexionemos y aprovechemos el tiempo para acercarnos al Señor. Y una de las cosas que resalta en la historia de Jesús en cuanto al Evangelio es que Él vino a convertirse para nosotros en ese gran sumo sacerdote. Y quisiera hablar de esto en esta noche a la luz de las Sagradas Escrituras y entender en primer lugar la necesidad que tenemos de un intercesor.
La figura que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento del intercesor la encontramos desde Abraham cuando, por decirlo así, negociaba con Dios sobre Sodoma. Quizá hubiera allí 10 justos, tal vez 50, 30. Ese es un intercesor, una persona que está entre dos más, buscando conseguir un favor o algo especial para el receptor. Va y se presenta delante de la autoridad suprema para lograr una gracia, una misericordia. Y el segundo caso que nosotros encontramos de un intercesor en el Antiguo Testamento está en la figura de este personaje tan conocido por nosotros que es Moisés. Quiero leer con ustedes en Éxodo capítulo 32, versículos 9 al 14, Éxodo capítulo 32, los versículos 9 al 14. Quiero leer con ustedes esta porción de la Escritura, Éxodo 32, versículos 9 al 14. Dice la Escritura, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Aquí encontramos una de las figuras interesantes acerca de la tarea de un intercesor. Y si ustedes se percatan, tanto en el caso de Abraham como en el caso de Moisés, están intercediendo por alguien que quizá no vale la pena interceder. Si se trata del caso de Abraham, era sobre la tierra de Sodoma y Gomorra, a pesar de que allí vivía su sobrino Lot. La realidad es que era un pueblo entregado a muchas maldades. En el caso de Moisés y el pueblo de Israel, empieza diciendo que el pueblo de Israel era un pueblo de dura cerviz. ¿Qué significa eso? Era un pueblo con una altivez y una actitud soberbia e inquebrantable, muy duros para ceder en cuanto a su obediencia y su sometimiento a los estatutos del Señor, a los mandamientos del Señor. Y es una actitud que siempre ha estado en el corazón de los hombres a lo largo de la historia de la humanidad, y hoy no es la excepción. Pero fíjense, esta es la actitud de un intercesor. Está delante de Dios, Moisés, intercediendo por su pueblo, intercediendo por aquellos que él había sacado de Egipto con mano poderosa, y ahora se han rebelado contra Dios, han hecho estos becerros de oro y realmente merecían el castigo de Dios. Pero es interesante como el Señor dice, como Moisés dice en el versículo 13, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Versículo 14, y esto es importante. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. El Señor se arrepintió de ese mal. ¿Por qué razón? Porque había un intercesor. Y la intercesión de Moisés no está basada en los supuestos que podrían acontecer con el pueblo de Israel, no está basada en la capacidad que el pueblo tiene de cambiar su conducta y ser un pueblo ejemplar o modelo. Más bien, esa intercesión está basada en un principio, el nombre de Dios, el buen nombre de Dios. Que el nombre de Dios no quede mal delante de sus enemigos. ¿Qué dirán tus enemigos que los sacaste al desierto para matarlos? Entonces, ¿qué de tu reputación? Fíjense ustedes, esta es una intercesión muy bien fundamentada, muy bien basada, y apela a la misericordia y la compasión de Dios. Hay mucha tela que cortar, podríamos decirlo así, en este tema. Nos introduciríamos un poco en el análisis de la soberanía de Dios, del obrar de Dios. ¿Acaso Dios se equivoca? ¿Es falible?
se arrepiente de una situación que dice que va a hacer. Hay que entender bien esto, frente a la humillación y frente a la tarea de la intercesión. Yo veo que Dios mueve su corazón y no olvidemos que así como Dios es un Dios recto, justo, es un Dios fuego consumidor, por sobre todas las cosas, la palabra del Señor nos dice que Dios es amor. Y en su amor Él muestra misericordia y gracia, compasión para con los pecadores y en este caso para con el pueblo de Israel. Y varias veces nosotros encontramos grandes hombres de Dios pidiendo misericordia por el pueblo de Israel. No lo vamos a citar todo en esta noche, pero quisiera que pensáramos en este caso en especial, porque en uno de estos tantos episodios el Señor le dice: déjame que de aquí, de la arena del desierto, te levante un pueblo para ti, le dice a Moisés. Pero Moisés no está tan interesado en sí mismo, en su comodidad y en su bienestar, como en que el nombre de Dios no sea vituperado por los enemigos del Señor. Y yo creo que esa es la forma correcta de entender la intercesión en el momento de la oración. Por otra parte, estaban los sacerdotes que ministraban en el tabernáculo, luego en el templo, por los pecados del pueblo. Y encontramos nosotros en la palabra del Señor que el sacerdote debía hacer primero expiación y holocausto por sí mismo. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos como ha mandado Jehová. Así que vemos nosotros que Dios se levanta hombres de entre los hombres con esta ternura, con esta capacidad de pararse delante de Él y sentir misericordia por quienes tal vez no deberían sentirlas, en el sentido de que el principio nuestro es que el bueno merece una recompensa y el malo debe ser duramente castigado. Y a esto nosotros debemos poder manejarlo de tal forma que, sin dejar de entender que el pecador está condenado a un castigo, el que hace lo bueno, por supuesto, merece su recompensa, pero recordemos que la palabra del Señor en Romanos capítulo 3, versículo 10 dice que no hay justo ni aun uno. Entonces, a veces somos un poco drásticos y duros en cuanto a condenar a quien ofende, a quien transgrede, y hay que aprender a mostrar la misericordia y la compasión como lo hicieron estos grandes hombres. Pero veo siempre la necesidad de ese individuo. Y ese individuo con el paso del tiempo se transforma en el sacerdote, alguien que ministra delante de Jehová a causa de su pueblo, alguien que intercede y que presenta holocaustos y sacrificios por el pecado, primero suyo y por supuesto del pueblo. Pero ese es un sacerdocio, ese es un trabajo incompleto, podríamos decir, e imperfecto. ¿Por qué razón? Porque ellos mismos eran pecadores y necesitaban de una ofrenda primero por sus pecados. Ellos eran transgresores de diferentes formas y en su condición de pecadores eran conmovidos y eran movidos también a interceder por un pueblo pecador, obstinado y duro. Ellos son movidos porque en cierto sentido hay una relación cercana con Dios. Cuando hay una relación cercana con Dios, hay la capacidad de entender la santidad de Dios, la rectitud de Dios. Y al conocer eso, todo nuestro ser y nuestro andar reacciona en virtud de ese conocimiento, de esa verdad. Y al ver la forma irreverente, al ver la forma insolente de la humanidad en cuanto a su comportamiento contra Dios, somos movidos a misericordia, porque sabemos que lo hacen por ignorancia. Están actuando contra el único que puede transformar sus vidas, contra el único que puede salvar sus vidas. Entonces allí entendemos nosotros que hay un nivel de ignorancia espiritualmente hablando muy grande. Y eso es lo que debe movernos a nosotros en estos días a una profunda oración por aquellos que están sufriendo y que quizá están condenados a muerte, desconociendo al único que puede salvarlos, al único que puede resolver el gran problema que es qué pasa después de la muerte. Quiero leer lo que dice Hebreos capítulo 7, versículos 26 y 28 en relación a lo incompleto e imperfecto del sacerdocio humano. Dice Hebreos 7, 26 al 28: porque tal sumo sacerdote, hablando de Jesús, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad
cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley, escuche esto, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior, la de la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces, entendiendo que hay una situación grave aquí, hay una necesidad urgente por la, digámoslo así, hasta cierto punto, una incompetencia acerca del sacerdocio humano. Era necesario que se levantara un sacerdote, un intercesor que fuese perfecto. Ahora, ¿dónde está lo incompleto del sacerdocio humano? En su condición de débiles hombres, como lo dice aquí el autor de la carta a los hebreos, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Recordemos que en los días en que nuestro Señor Jesucristo estuvo en esta tierra y de manera especial fue entregado en manos de pecadores, quienes estaban al frente del sacerdocio de una manera incorrecta eran Anás y Caifás. Se supone que debía haber un solo sumo sacerdote al año, pero resulta que los dos estaban manejando el asunto. ¿Cuál fue el enojo de ellos? Es que no solamente ellos manejaban esto, sino que habían permitido que la entrada del templo se convirtiese en un comercio, se convirtiese en una forma de tienda, de comisariato donde se negociaba desde cambios de moneda para ofrecer ofrendas hasta la venta de animales, podríamos decirlo en este tiempo, con el sellito kosher, animales sin manchas, que tenían el sello de aprobación del sumo sacerdote. Esos eran los que podían ser. Entonces, ¿cuál es la figura? Está la gente viniendo a adorar a Dios al templo, traen su sacrificio, traen su animalito, su palomita en el caso de los más pobres, su oveja, su corderito, a los que podían hacerlo, y resulta que al llegar a la puerta del templo con su holocausto, con su sacrificio, estos señores le decían: no, tiene una falla, además nosotros vendemos acá el que ya está aprobado, tiene el certificado de aprobación del sumo sacerdote, se lo vendemos acá, y había un negociado tremendo en la puerta del templo. Hoy en día, lastimosamente, muchas iglesias se han convertido en un verdadero negociado y son una afrenta para el nombre del Señor, y muchos indoctos, como dice la Escritura, se han llenado la boca diciendo cosas tan feas acerca del pueblo de Dios a causa de malos elementos que han convertido la fe en un negocio, en un modus vivendi. Pero siempre es necesario hacer la diferenciación, porque sí hay diferencia. Y lastimosamente, para muchos, ese sumo sacerdocio mal ejecutado en los días del Señor Jesucristo fue un tropiezo. Al igual en nuestros días, esa mala administración de la palabra del Señor, de los recursos del Señor y de la casa del Señor, también se ha convertido en un tropiezo para otros. Pero esa era la necesidad. No había un sumo sacerdote que fuese perfecto. Jesús entra en escena como nuestro intercesor, como nuestro sumo sacerdote perfecto, único y exclusivo para los hombres. Hay un detalle interesante, porque esta tarea no la puede hacer cualquiera, tiene que ser alguien que cumpla con todas las exigencias de Dios. De allí yo quiero dejar en claro que no hay más intercesor, no hay más mediador, no existe. Y no podemos nosotros construir una verdad teológica fuera de las Sagradas Escrituras. Al hacerlo, estaríamos construyendo a partir de nuestro parecer, de nuestra opinión, y dejaría de ser cristianismo, dejaría de ser Biblia, para transformarse en simplemente lo que a mí me parece, lo que a mí me conviene, o lo que suena políticamente correcto para los demás. La primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 5 al 6, el apóstol Pablo, instruyendo a Timoteo, le deja en claro esto: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. No hay más, no hay más. Definitivamente, nosotros podemos
dejar la puerta abierta a una serie de conjeturas y maquinaciones que hoy en día están muy de moda. Se habla mucho del diálogo interreligioso en nuestros días, se habla mucho de construir una forma de religión que unifique el pensamiento del hombre, que unifique las masas y de tal forma que ya no existan esas divisiones que supuestamente las religiones causan. Bueno, la división la causa el hombre. La división la causa el hombre y Dios no nos ha llamado a diálogos interreligiosos. Esto es sumamente peligroso porque al abrir la puerta a estos espacios interreligiosos, yo quisiera decirle que eso sería poder admitir que hay otras formas, que hay otros caminos de alcanzar la gracia de Dios fuera de Jesucristo, y eso sería totalmente apóstata. La palabra del Señor dice claramente que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Fin de la historia, pare de contar y punto final. No hay nada más que argumentar al respecto. Hay un solo mediador, hay un solo intercesor. Si usted quiere algo con Dios, pues tendrá que ser por medio del Señor Jesucristo, no puede ser por otro camino. En estos días que se están cerrando las fronteras, es interesante ver que los puentes, tanto en Rumichaca como en Huaquillas, no son los únicos accesos para el norte y el sur. Se han descubierto una serie de caminos irregulares, caminos que no son legales para ambos países. Entonces, en este momento, vemos nosotros que para llegar al Perú, que para llegar a Colombia, existen varios caminos, no solamente un puente. Para llegar al Padre hay un solo camino. Juan 14:6 nos dice a nosotros que Jesucristo es el camino y es la verdad y la vida. No existen potenciales otros caminos. Y eso debemos dejarlo en claro. Hay un solo mediador, hay un solo intercesor, hay uno solo que tiene la virtud y la capacidad de interceder por nosotros delante del Padre con total eficacia. Y ese es nuestro Señor Jesús. ¿Por qué es perfecto? Porque volviendo al tema de Hebreos capítulo 7, versículo 26, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y por supuesto que es más sublime que los cielos, pero por favor consideremos un momento estas características que se le otorgan a nuestro Señor Jesucristo. Este tipo de sumo sacerdote era el que nos convenía. Primero, santo. Santo significa totalmente apartado del pecado. No hay en el pecado, no hay sombra de pecado, no hay ninguna cosa de la que nosotros podamos tacharlo. Es completamente puro. Ningún sacerdocio humano puede alcanzar tan solamente este de los tantos requisitos que se brindan al Señor Jesucristo y se requieren para un sacerdocio, para una intercesión eficaz. Primero, que sea santo. Segundo, inocente. ¿Quién de nosotros lo es? Todos somos culpables, dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres hemos pecado, así que tenemos esa culpa. Bendito sea el Señor Jesucristo que tomó nuestra culpa en la cruz del Calvario para que nosotros pudiésemos ser justificados por la gracia de Dios. La siguiente cosa que nos menciona es sin mancha, y todo esto tiene que ver también con este simbolismo del Antiguo Testamento. El corderito debía ser sin mancha, no debía ser golpeado o fracturado o algún tipo de enfermedad en su piel, no podía ser sacrificado, no era admisible. Este es el Cordero sin mancha, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, apartado de los pecadores a pesar de que vivió entre los pecadores, apartado de los pecadores por una sencilla razón, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en María, el instrumento que Dios utilizó para encarnarse entre los hombres. Siendo hombre estuvo apartado de los pecadores. Y aquí esta última condición sine qua non es formidable. Hecho más sublime que los cielos. Hecho más sublime que los cielos. Ningún tipo de sacerdocio terrenal jamás podrá alcanzar esta cualidad o característica que sobrepasa en mucho todo lo que nuestro entendimiento pudiese tal vez comprender. Pero la idea es esta. Alguien que está por encima de todo lo creado hace un sacerdocio, hace una intercesión totalmente perfecta. Y el único que puede ser más alto que los cielos es nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo por una sencilla razón. Él creó los cielos y la tierra, como dice Colosenses capítulo 1, versículos 15 hasta el 17. Es importante tener todas estas cosas en claro porque esto construye esa intercesión perfecta de Jesucristo para con nosotros.
Y dice, no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados, la debilidad del hombre, y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Esto lo convierte en sacerdote perfecto y en un intercesor apropiado. ¿Por qué razón? Porque él sabe muy bien lo que nosotros padecemos, lo que nosotros sufrimos, y conoce también de las tentaciones a las que estamos expuestos. Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 18 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Yo quisiera, por favor, un momento meditar brevemente en este asunto. Estamos rodeados de tanta muerte en estos días, pero hay alguien que vino a destruir por medio de la muerte, de su muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Bendito sea el Señor por ello. Y librar a todos los que por el temor de la muerte, ¿cuántos tienen temor en estos días de la muerte? Estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Fíjese usted esa condición de esclavitud espiritual, emocional, intelectual por causa del pecado. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Nadie mejor que nuestro Señor Jesucristo, santo, completamente santo, y habiendo experimentado la presión que ejerce sobre el hombre el temor a la muerte. Vemos nosotros que Él caminó entre los hombres, vio el dolor de los hombres frente a la muerte, resucitando al hijo de la viuda de Naín, etcétera, etcétera. Podemos nosotros ver que Él presenció eso, vio el dolor, lloró delante de la tumba de Lázaro, antes de ser entregado en manos de pecadores, se angustió, se afligió y hasta la muerte, sabiendo la hora que le esperaba. Eso lo convierte en un gran sumo sacerdote para nosotros, en un tremendo intercesor totalmente perfecto. No es alguien que estuvo aislado del pecado, vivió entre los pecadores, caminó, comió, durmió entre los pecadores. Hay una escena maravillosa cuando esta mujer entra a la casa del fariseo y empieza a llorar a los pies del maestro. El fariseo dice, si este fuera realmente profeta, supiera qué tipo de mujer, qué calaña es esta que está aquí a sus pies. Pero lo que este hombre no puede entender es que ese era el propósito de que el Santo de Santos viniera a esta tierra. Y cómo Dios responde, cómo el Señor Jesús responde a esta situación. Al que más se le perdona, más ama. Y vemos nosotros entonces que Jesucristo, libre de pecado, de contaminación, pero hecho partícipe de los padecimientos nuestros, es totalmente capaz, competente, perfecto, más alto que los cielos, para ser nuestro intercesor, para ser nuestro sacerdote ante Dios. Y para terminar en esta noche quisiera ver 3 episodios de nuestro Salvador intercediendo por sus discípulos y por nosotros en su ministerio terrenal. En el caso de Pedro, Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32, dice la Escritura, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Yo he rogado por ti. Fíjese qué interesante. Pedro estaba completamente ajeno a lo que estaba pasando tras bastidores. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Entonces yo me doy cuenta de que hay un acusador, hay alguien que está procurando continuamente nuestro mal, que es el enemigo de nuestras almas, a quien Cristo venció con su muerte y resurrección en la cruz del Calvario. Y este está pidiendo permiso, autorización para someternos a dura prueba, tentación. Y la respuesta del Señor, lo que hace el Señor Jesucristo para prepararlo emocional, espiritualmente a Pedro es maravilloso. Yo he rogado por ti. Esto me da una idea clara. Quien ruega por nosotros delante de Dios el Padre es nuestro amado Señor Jesús, nadie más. Así que
A mí me apena cuando yo veo personas que pierden a sus seres queridos y dicen, mi abuela me está viendo desde el cielo, ella está rogando por mí. Déjeme decirle que eso está muy lejos de la verdad. Lo cierto es que Cristo intercede por los suyos. Y aquí en el caso de Pedro, ¿sabía el Señor Jesucristo cómo iban a terminar las cosas respecto a la vida de Pedro? Pedro lo habría de negar 3 veces y a pesar de eso el Señor Jesús estuvo allí intercediendo. Hay muchos que en momentos de dolor y de angustia aún se atreven a enojarse con Dios, se enojan con Dios, pero en medio de esa actitud tan hostil, yo sé que el Señor Jesucristo está intercediendo por los suyos. En segundo lugar, el Señor Jesús intercede por sus discípulos de manera general. Primero, con Pedro. Segundo, con los discípulos en general. Juan capítulo 17, versículos 9 al 15. Juan capítulo 17, versículos 9 al 15. Yo ruego por ellos, dice el Señor Jesús. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esa era la oración del Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, no solo por sus discípulos, sino por los que serían sus discípulos. Es una oración muy hermosa, clamando al Padre porque nos guarde del mal, porque nos libre del mal. Y hay una expresión dentro de esta intercesión que es importante que nosotros la tengamos presente en esta noche. El Señor dice, son tuyos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Saben una cosa? El Señor Jesucristo está rogando por nosotros como algo que le pertenece a Dios, el Padre, por los tuyos. Dios está orando, Jesús está intercediendo en esta hora por nosotros. ¿Eso debería traernos consuelo a nuestro corazón? Por supuesto que sí. Y termino con esto, por la humanidad. Estaba intercediendo Jesús por Pedro, por sus discípulos, y al final, desde la cruz del Calvario hay una expresión tan breve que nos muestra su inmenso amor por la humanidad y una intercesión que va mucho más allá de lo que nuestro corazón puede resolver. ¿Por qué? Porque nosotros somos malos y vemos dentro de nuestro corazón y buscamos el bien para nosotros mismos y difícilmente para quienes no nos aman. Pero el Señor Jesús dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La intercesión más bella, más hermosa y global. Jesús intercediendo por la humanidad. Primero por aquellos que lo estaban crucificando, no saben lo que hacen, no saben lo que hacen, no saben lo que hacen. Por supuesto que no, pero estaban matando al autor y consumador de la fe, al único que podía librarlos de la condenación eterna. Ellos estaban matando al Señor Jesucristo, a un inocente. No saben lo que hacen, no saben en qué problemas se están metiendo. Y yo sé que el Señor Jesús sigue intercediendo por nosotros de una manera personal y colectiva. Pablo, escribiendo en la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 34, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Estos días han sido ciertamente tensos, han sido días de mucha oración, de clamor, pero han sido días también para descubrir algo. Hay personas que están pidiendo oración por todas partes. Ore por mi familiar, ore por mí, ore por la iglesia, ore por la ciudad, ore por el mundo.
¿Sabe algo? Hay alguien que en esta noche está intercediendo por usted, por mí, por nuestra ciudad, por nuestro país y por el mundo. El mejor intercesor, el que puede llegar al corazón del Padre, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Hoy empieza para la tradición un recordatorio para nosotros. Esto está vigente desde hace más de 2000 años. Jesús de Nazaret es tan real, es mucho más grande que una tradición, es mucho más vivo que una tradición muerta. Jesús de Nazaret hoy está intercediendo por nosotros, por nuestra ciudad, y está preparado para volver con gran poder y gloria. Pero si hay alguna carga en su corazón, quiero decirle esto en esta noche. Cierre sus ojos, vuélvase a Él, inclínese a Él y clame con todo su corazón. Él dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué necesita usted para acercarse a Jesús? Solamente la oración. ¿Qué necesita para el Padre? A Jesús. Si usted se acerca en esta noche a Jesús con todo su corazón, dígale: Señor, tú eres mi intercesor ante el Padre. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia de Dios para recibir el oportuno socorro para nuestras almas, y vaya que lo necesitamos. Y Cristo lo hizo posible al morir por nosotros en la cruz del Calvario para salvarnos. Él es nuestro perfecto intercesor. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por el estudio bíblico de esta noche. Y en estos momentos, para finalizar, les invito, mis hermanos, con todo nuestro corazón, a entonar un hermoso cántico. Digamos en esta noche que nuestro anhelo es ser cada día más como Cristo. Himno número 142 en nuestros himnarios, más como Cristo. Más como Cristo siempre anhelo ser, más manso, humilde y fiel a mi deber, más celo en su obra y amor a su verdad, más consagrado a su santa voluntad. Toma mi ser, lo entrego a ti, Señor. Toma mi ser, es tuyo, Salvador. Dame, Jesús, un limpio corazón y hazme vivir contigo en comunión. Más como Cristo, esta es mi oración. Más gracia y fuerza, más designación, más noble esfuerzo, su reino en proclamar. Más pecadores al Salvador llevar. Toma mi ser, lo entrego a ti, Señor. Toma mi ser, es tuyo, Salvador. Dame, Jesús, un limpio corazón y hazme vivir contigo en comunión. Más como Cristo quiero aquí andar, más de su amor a los demás mostrar, más abnegado cual mi Señor vivir, más como Cristo leal hasta el morir. Toma mi ser, lo entrego a ti, Señor. Toma mi ser, es tuyo, Salvador. Dame, Jesús, un limpio corazón y hazme vivir contigo en comunión.
Acompáñenme en oración en esta noche, sabiendo que entre nosotros hay uno grande, sublime, eterno, que está intercediendo por nosotros, nuestro amado Salvador. Amado Señor y Salvador nuestro, te glorificamos y con gozo, Señor, en esta noche elevamos nuestra oración, sabiendo que tú mismo estás a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Padre Santo, en esta noche, en el glorioso nombre de Jesús y por medio de sus méritos, nos acercamos ante ti para darte las gracias por haber puesto un sumo sacerdote perfecto para nosotros, el perfecto intercesor, porque en él no hay pecado y es más sublime que los cielos. A él y tan solo a él lo necesitamos. Señor, te doy gracias porque nos estás enseñando a vivir un día a la vez. Nos estás enseñando a vivir cada momento en la gracia tuya. Y en esta noche quiero rogarte por todos aquellos que están enfermos, no solamente por mis hermanos en Cristo, sino por los que en esta ciudad están enfermos. Visítanos, Señor, con tu sanidad divina. Derrama, Padre, la virtud tuya sobre esta ciudad, sobre mis hermanos, y sana a los enfermos en el nombre poderoso de Jesús. Sana a los enfermos, mi Señor, y trae tiempo de consolación, que tu Espíritu Santo se derrame consolando toda familia que ha perdido un ser querido. Y Señor, a nosotros, ayúdanos a mantenernos firmes en nuestra profesión de fe, en nuestro amado Salvador Jesucristo, porque sé que se aproximan tiempos difíciles, tiempos malos, en los que requeriremos ser verdaderamente seguidores tuyos. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.